Hola amigos, bienvenidos a Salud y Bienestar, con el gusto de llevarles todos los fines de semana los temas de actualidad en salud y belleza con los mejores profesionales. Salud y Bienestar llega a ustedes a través de Unión Radio 90.3 FM y su red de emisoras en todo el país. También por www.mundour.com, DirecTV Canal 980 en nuestros horarios sábados 8 de la mañana y domingo 8 p.m. Este programa es posible gracias a nuestro equipo: Gitan Jalí Suárez, Inmaculada Sebastiano, Denis Castillo, Carlos Javier Virgüe, Fernando Camacho y Giancarlo Caraballo. Nos puede seguir en @_la cultural, y este programa está disponible en YouTube en el canal de Mundo UR Salud. Salud y Bienestar, conocimiento que transforma vidas. En la producción general y locución de este espacio, quien tiene el gusto de hablarles, Mercedes Elena Ledesma. El cuello es una estructura anatómica que conecta la cabeza con el tronco, y en el ser humano es una autopista vital. Facilita la movilidad y alberga sistemas críticos como respiración, deglución, circulación sanguínea, comunicación nerviosa. También es un pilar fundamental en la elegancia humana que proyecta naturalmente gracia, aplomo y sofisticación. Hoy el tema es cuando el cuello duele, y nuestro invitado, el doctor Iván Castillo, especialista en traumatología general y cirugía de la cadera. Bienvenido, Iván, es un placer tenerte nuevamente aquí. Hola Mercedes, buenos días, ¿cómo estás? Agradecido siempre por la invitación y bueno, y por este espacio para poder seguir hablando de temas que nos competen a todos. Sí, es así. Sin duda alguna, son cosas que pasan en el día a día, y la cervicalgia o dolor del cuello es una consulta altísimamente frecuente en nosotros, en nuestras consultas de traumatología. Nos consultan muchísimo porque el dolor de cuello afecta, limita y llama muchísimo la atención, pues, ¿no? Del paciente, lo preocupa y lo limita. Entonces, podemos empezar por decir que, y sobre todo en este momento en el que estamos, en el que ya, digamos, estamos en los días posteriores a la tragedia inicial, los dolores del cuello asociados con el estrés postraumático que vivimos van a aumentar en número, en incidencia, y a esos pacientes tenemos que darle también atención. Y también al paciente, por supuesto, que traía la lesión o la sintomatología previo a todo esto que nos pasó. Entonces podríamos empezar por hablar de el tema cervicalgia o dolor del cuello. Es un término muy amplio que denota, más que una patología o un diagnóstico en específico, una sintomatología, un síntoma, un signo que engloba una gran cantidad de posibles diagnósticos. Entonces, empezamos por decir, el paciente tiene una cervicalgia o dolor del cuello debido a, y ahí entonces es que nos vamos a ir adentrando en cuál es la causa de ese dolor o de esa sintomatología. Claro, las causas son múltiples. Múltiples, son muchísimas. Vale decir en este momento, y para tranquilidad de la gente, que más o menos un 90% de las causas que producen dolor en el cuello o producen cervicalgia son de tipo benigno, tratables de manera conservadora, con tratamiento farmacológico, fisioterapéutico e incluso psicológico. Claro. Y no necesariamente revisten un problema de gravedad. Por supuesto que hay más o menos un 10 a 15% de causas que pueden ser ya de mayor gravedad y que ameriten de un tratamiento más invasivo. Sin embargo, es bueno saber que la gran mayoría de las patologías que pueden eventualmente producir dolor en el cuello son de tipo benigno y tratable. Claro. Y la edad de los pacientes, el grupo etario que generalmente te llega a la consulta, a la clínica, ¿qué has notado? Es muy variable. Obviamente, el dolor en el cuello, yo te diría, sin tener números específicos a la mano, que la gran mayoría está alrededor de entre los
15 y 55 años probablemente, habiendo un aumento de la incidencia en población joven. Recientemente, diría yo, en los últimos 10 o 15 años, hemos visto cómo la incidencia de estas consultas o el aumento de las consultas por dolor en el cuello ha aumentado, y después entonces ahí vamos a ir entrando en lo que son, dentro de las causas de la cervicalgia, la parte ergonómica en el día a día de por qué algunas posturas, algunas actitudes y algunas costumbres que vamos teniendo al día de hoy pueden ser la causa fundamental de la aparición de problemas del cuello en pacientes cada vez más jóvenes. Exacto, por eso te hice la pregunta, porque podemos ver la posición natural, o sea, natural no, la posición adquirida recientemente cuando llegas a un lugar, ya sea un restaurante, vas en la calle y volteas la mirada hacia un negocio, todo el mundo está inclinado con la tecnología en la mano. Eso es correcto. O sea, estás mirando para el suelo, pues. Sí. Como si se te perdió algo tan importante, ¿no? Como decía mi papá, ¿qué estás buscando, real? No. Sí. Tienes todo el tiempo doblado el cuello. Como dato curioso, en algunos países que he tenido la suerte quizá de visitar, en muchos de ellos están poniendo las advertencias de por ejemplo, cruces de calles, sentido del tráfico, luces de semáforo peatonal en el piso. Porque la gente va viendo el teléfono, no está viendo hacia adelante, y la advertencia la pone en el piso para que la gente de alguna u otra manera la vea, porque no están viendo para adelante. Es correcto. Y te voy a hacer un comentario ahora que dices eso. En el lugar donde yo generalmente salgo de noche a caminar, pero no de noche tan tarde, no, tampoco es por el calor, generalmente y porque hay menos gente. Me llama la atención porque personas que salen a caminar muy jóvenes, no sé, yo todavía no he logrado hacer eso ni lo voy a hacer, caminando con el celular en la frente, así pegado de la frente, como si tuviera una pantalla de cine en miniatura. Y en 2 ocasiones, pues, me han chocado de frente, pues. Entonces yo decía, si tú vas a salir a caminar a recrearte o a estirar tu cuerpo o hacer algo por la salud, ¿cómo te vas a llevar una tecnología y te llevas a las personas por delante? Y de paso también cargan el perrito con la tirita. Entonces, entre esa persona y el perrito, tú no sabes por dónde vas a caminar. O sea, ha sido una forma de ejercer diariamente tu actividad dominante. Sí, hay que despegarse un poquito de las pantallas en general, ¿no? Claro. ¿Qué estructuras, me gustaría, desde el punto de vista anatómico, están en nuestro cuello, para que todos nos ubiquemos un poco de que hay algo tan valioso allí? Bueno, me gustaría, dentro de esta pequeña introducción y haciéndolo lo menos complicado posible. No, claro, sencillo. Que hagamos una especie de clasificación, ¿ok? Del dolor del cuello o la cervicalgia. La podemos clasificar según el tiempo de aparición en agudas, subagudas y crónicas, siendo las agudas entre 1 y 7 días, las subagudas entre 7 y 14 días y las crónicas, pues, de 14 días en adelante. Las causas de cada una de esas sintomatologías, y por supuesto también entonces tenemos que ir a clasificarlas en según si tienen un origen musculoesquelético, psicológico, traumático o de otra índole. Claro. Hay unas otras causas a las que no quiero referirme mucho porque ya es mucho más complicado. Claro. Que no genere alarma y que la gente lo pueda entender. Claro. Entonces, ¿qué estructuras hay dentro del cuello? Prácticamente innumerables. Tenemos, como bien lo dijiste en tu introducción, tenemos el sistema respiratorio superior, lo que es la tráquea, la laringe, nuestro aparato fonador. Desde el punto de vista de la alimentación, pues el esófago, todo lo que incluye la deglución, el habla, la estructura fundamental que es la columna cervical, dentro de la cual entonces está la médula espinal, las raíces nerviosas del segmento cervical de la médula espinal, los pares craneales, que son los primeros
4 segmentos cervicales que van desde el agujero occipital en la base del cráneo hasta el 4.º segmento cervical, y de ahí para abajo entonces todo lo que son las raíces nerviosas que dominan nuestra parte superior del cuerpo, los miembros superiores, claro, etcétera, ¿no? Hombros, Y en el eso. medio de esa médula espinal están cordones medulares nerviosos que para entenderlo son como un puño de cables todos unidos que entonces se van a distribuir desde el sistema nervioso central al resto del organismo, ¿no? Claro. Adicionalmente a esto tenemos entonces estructuras vasculares importantísimas. Dentro de las más importantes están pues las arterias que nutren el cerebro, ¿ok? Obviamente las arterias que nutren todo lo que es nuestra cabeza, ¿ok? Están las estructuras musculares, y eso va a tomar buena parte de nuestra conversación del día de hoy. Estructuras, como dije, bueno, nerviosas, glándulas, es decir, podríamos pasar bastante rato hablando claro, de todo lo que allí se encuentra en un espacio bastante limitado. Claro, y flexible. Y flexible, eso es correcto. Que es lo más importante que hay que cuidar. Hay una relación clínica de años hacia acá con la investigación que ha llegado a las consultas, donde se está buscando, la persona acude con ese dolor de cuello y bueno, todos los estudios, pues no hay estudios que arrojen alguna patología palpable, pero sin embargo hay algo psicológico allí que refleja mucho el estilo de vida de la persona, ese estrés que te pone tieso ese cuello, que la persona dice, no, pero es que es algo raro. ¿Qué relación hay? Absolutamente. La parte psicológica. Absolutamente. Fíjate, hablando del origen más común del dolor del cuello, que es la parte musculoesquelética, el estrés entra a formar parte muy importante de lo que es la incidencia del dolor del cuello o de la cervicalia. Cuando estamos en situaciones de estrés, bien sea agudo o crónico, porque hay estrés como lo que nos pasó ahora, que es un estrés de aparición aguda, de aparición abrupta, externo a nosotros, que nos produce un nivel de estrés altísimo que no podemos controlar porque no depende de nosotros lo que pasa en nuestro entorno, y que produce unas contracturas musculares sumamente fuertes. Esas contracturas musculares, pues por supuesto tienen consecuencias en todo lo que son las estructuras nerviosas, se inflaman estructuras nerviosas, se producen contracturas musculares y entonces lo que se produce es lo que se llama un dolor de tipo miofacial. El dolor de tipo miofacial es un dolor tratable, tanto desde el punto de vista psicológico como fisiátrico y farmacológico. Hay una serie de recomendaciones al respecto, porque depende mucho de la estructura mental del paciente, de la capacidad y de las herramientas que tenga el paciente para manejar el estrés. Yo siempre digo que hay una gran cantidad de contenido en redes que te hablan de que tienes que eliminar el estrés de tu vida. Eso es, bueno, en mi opinión es falso. Tú no vas a eliminar de ninguna manera lo que no puedes manejar, porque el estrés está en muchas cosas que nos suceden al día. Eso de eliminar el estrés no es real. Lo que sí es real es cómo lo manejas. Cuáles son las herramientas que tú tienes a la mano desde el punto de vista psicológico y físico, inclusive en términos de respiración, movilidad, tipo de movimientos con ayuda manual, para poderte relajar y hacer que esas estructuras musculares entonces se relajen y dejen de doler. Claro, porque eso no es de un día para otro tampoco, son estructuras musculares que se han visto sometidas a tensión y está íntimamente relacionado pues con esos músculos en la parte superior del hombro, que tú dices que yo tengo aquí como algo que me pesa. Y es entendible, pues. Entonces, es un tratamiento multidisciplinario también. Total. Y como tú dices, que tiene el paciente en la mente. Eso no es tan fácil de manejar, pero gracias a Dios que contamos con colegas del área de la psicología, de la psiquiatría, aunque muchas personas cuando yo hablo de esto o lo hablas tú, mira, yo no estoy loco, doctor. No, eso está imbricado en tu vida, la parte psicológica.
Todos nosotros tenemos equipos de trabajo y yo creo que el psicólogo, para mí, es indispensable, igual que el nutricionista. Cada día más. Así, ya vamos a continuar y vamos a escuchar brevemente los tips de salud y bienestar. ¿Sabía usted que la artrosis sucede principalmente por la degradación progresiva del cartílago articular que recubre los extremos de los huesos y funciona como un amortiguador? Cuando este tejido pierde sus propiedades, los huesos se rozan directamente, desencadenando procesos inflamatorios, dolor mecánico y rigidez al mover la articulación. Ya regresamos con su programa Salud y Bienestar. Les recuerdo que estamos con un tema bastante común en nuestras vidas cuando el cuello duele, con nuestro invitado, el doctor Iván Castillo, especialista en traumatología, cirugía general, cirugía de la cadera. Iván, de verdad, te voy a tutear. Mira, el cuello, o sea, yo tengo que reconocer que mi cuello me ha pasado factura porque yo me he portado mal, pero es como tú dices, a veces no manejas bien el estrés, porque el estrés no es que te lo vas a borrar con tippets. Hay situaciones de estrés naturales que te ayudan a protegerte, ¿ok? Entonces, hay mediadores químicos normales para eso que forman parte de tu vida. Ahora bien, vamos a conversar un poco sobre, antes de los síntomas, ¿qué signos de alarma o banderitas rojas obligan a una evaluación médica urgente? Porque generalmente creo que el paciente cuando llega ya tiene tiempo con eso. No, yo tengo meses, doctor, mire, yo estoy que ni puedo ni ver para un lado ni para el otro. Dependiendo de la intensidad de la sintomatología. Claro. Cuando la sintomatología es muy intensa, el paciente suele acudir a consulta muy rápidamente. Claro. Pero bueno, hay dolores de aparición mucho más insidiosa que empiezan quizá por un dolor ubicado a nivel específicamente lateral o central del cuello, que no se irradia, que está allí, que es más un fastidio, más una molestia que un dolor inhabilitante o incapacitante, y ese es el paciente que quizá llega ya después con una cervicalgia crónica, ¿no? Uh-huh. El dolor puede estar ubicado a nivel específicamente del cuello, en los músculos esternocleidomastoideos, en los trapecios, incluso hacia la base del cráneo, en la nuca, ¿ok? Produciendo inclusive, en algunos casos, cefalea, es decir, dolor de cabeza a nivel temporal, y en otros casos, pues ese dolor entonces puede irradiarse hacia los hombros, como bien decía en algún momento, y tener algunos síntomas asociados, ¿ok? O concomitantes, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que podemos decirle a las personas, inclusive para tranquilizarlos? Sí. Sensación de hormigueo o parestesia, como lo llamamos, en los brazos o en los miembros superiores, pérdida de fuerza en los miembros superiores y en las manos, desorientación. Hay un común entre los pacientes en pensar, por ejemplo, que el vértigo o los mareos están relacionados con patologías del cuello, y en muy contados casos es así. Generalmente cuando el paciente tiene vértigos o mareos, no necesariamente o casi en ningún caso están relacionados con patologías provenientes de la columna cervical. Uh-huh. Es decir, para que una patología de la columna cervical afecte directamente lo que es el balance, el equilibrio de la persona, uh-huh, tiene que estar involucrado una raíz nerviosa por encima del cuarto par craneal, uh-huh, ya de forma muy específica, y eso es muy poco frecuente, ¿no? Entonces, dolores que afecten digamos, la movilidad del paciente de forma importante. Dolor referido hacia el pecho, ¿ok? Inclusive a la zona posterior de la parte superior de la espalda. Pérdida de fuerza en uno o ambos miembros superiores, pérdida de fuerza en las manos. Todo eso son se le caen las cosas, no se le caen las sostener. Cosas, sí. Y sensación de hormigueo. Básicamente, esas son lo más común de los signos que nos deben causar alarma y que deben decirle al paciente, consulte de manera inmediata a su médico. Fíjate que me viene a la mente en este momento
porque me pasó en bachillerato la tortícolis. Correcto. Eso duele demasiado. Es que provoca Bueno, arrancarse pero la es que cabeza. Fíjate que la tortícolis, Háblame de ella, porque que es una cervicalia, sí, básicamente. pero te tiene así de medio lado, como Sí. mirando feo. ¿Por qué? Porque es una contractura Cierto. muscular que suele aparecer después de un movimiento brusco o de una posición sostenida por largo tiempo, inclusive de noche al dormir, Ujú. que contrae el músculo o un grupo muscular determinado, y eso es, vamos a decir, el equivalente a un calambre, ¿no? Todo el que haya sufrido un calambre, bien sea en las piernas o donde sea, sabe que es un dolor de aparición muy brusca, muy intenso, Cierto. y que de alguna u otra manera paraliza, ¿no? La tortícolis es eso, es básicamente una Pero contractura duele muscular muchísimo. espasmódica, de aparición muy brusca y que duele muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Y su tratamiento, así como es mecánico la causa desde el punto de vista de la contractura musculoesquelética, el tratamiento de esa tortícolis también es un tratamiento igualmente mecánico, que puede incluir entonces un tratamiento farmacológico para coadyuvar en esa etapa aguda de la aparición del dolor. ¿Ok? ¿Cómo llamas tú el tratamiento mecánico? Que venga el tío y le voltee la cabeza. No, eso es una locura. No, yo me hablo del tratamiento sí. mecánico, pues técnicas de relajación De relajación, muscular claro. y inclusive, mira, parece mentira, pero respiración. La respiración ayuda muchísimo Es cierto. para la relajación muscular. Tal cual. Y aunque suene extraño, no todos sabemos respirar, Mercedes. Es así. Respirar correctamente. Avalo lo que dices. La mayoría, y mucho más en situaciones de estrés. Fíjate lo que sucede. En situaciones de estrés empezamos a respirar de forma mucho más anómala, produciendo una serie de cambios bioquímicos dentro de nuestro organismo que pueden llevar incluso en momentos de hiperventilación a unos cambios bioquímicos que incluyen subidas o bajadas de algunos elementos químicos dentro de nuestro mediadores organismo, químicos, que exacto. incluso empiezan a producir otra serie de cosas, mareos, sensaciones de pánico y hasta de muerte inminente. Entonces, dentro de todo el arsenal que nosotros como médicos manejamos y dentro del área psicológica, pues tenemos que empezar también a enseñar a la gente a respirar y a poder calmarse con la respiración en momentos digamos, tanto de angustia como de dolor, porque eso ayuda realmente. Bastante. A veces tenemos que retomar las clases de respiración necesarias para todo el día, en cualquier momento. ¿En qué caso específico, o sea, vamos a hablar un poco de el diagnóstico diferencial? ¿Con qué podemos confundir, con qué se confunde un dolor de cuello en su origen? Ok. Porque hay gente de verdad que se preocupa mucho y piensa que es algo malo. Precisamente, ¿Sí? por eso Ajá. es importante conocer Claro. cuáles son los síntomas que deben crear alarma en el paciente y que lo lleve a una consulta de manera evaluación rápida profesional, claro. y oportuna. Ujú. La evaluación de la cervicalia, en principio, es eminentemente clínica. Ok. ¿Ok? El especialista debe evaluar clínicamente al paciente y determinar si existe o no un signo de alarma que requiera de la intervención de algunos estudios complementarios, como pueden ser una radiografía cervical, como puede ser la resonancia magnética cuando es necesario, y en otras oportunidades que hemos hablado aquí en tu programa, Mercedes. Yo hago hincapié en que el médico venezolano afortunadamente es de la escuela francesa, donde aplicamos la aproximación clínica al paciente La clínica y importantísima. de manera fundamental, ¿no? Cierto. Y los estudios complementarios son eso, son estudios complementarios que la clínica es lo que nos va a decir si los requerimos o no. Correcto, vas orientado ya con el examen clínico. Exactamente. Y la historia. Los estudios Y la historia complementarios, clínica. entonces incluyen la radiografía de columna cervical en sus distintas proyecciones, la tomografía si estuviéramos pensando eventualmente en una fractura de algún cuerpo vertebral de la columna cervical, que no veamos bien en una radiografía, lo complementamos con una tomografía para
¿sí? Entonces diagnosticarlo, la resonancia magnética que nos ayuda a ver todo lo que es las partes blandas, neurológicas, raíces nerviosas, etcétera, etcétera. La electromiografía en casos en los que haya parestesias y sensaciones de hormigueo en los miembros superiores. Claro. Todo eso son estudios que nos ayudan a llegar a un diagnóstico preciso. Perfecto. Bueno, en la próxima parte de nuestro programa, con este tema, cuando el cuello duele, pues ya hemos avanzado mucho en el diagnóstico. Hablaremos sobre la evolución y tratamiento de esta patología, vamos a nombrarla así, como es dolor de cuello, que a veces pasa por debajo de la mesa, a menos que realmente te impida tu vida diaria. Ya regresamos en pocos minutos con Salud y Bienestar. Ya regresamos con su programa Salud y Bienestar y por supuesto seguimos con este tema tan interesante y tan común, cuando el cuello duele. Nuestro invitado, el doctor Iván Castillo, traumatología general, especialista en cirugía de cadera. Les recuerdo la retransmisión del programa Salud y Bienestar por 90.3 FM Unión Radio, sábados 8 de la mañana y domingos 8 p.m. También por www.mundour.com, Simple TV Canal 980 y también puede ser por Mundo UR Salud, donde queda nuestro programa, pues lo pueden escuchar durante cualquier momento. Y recordar que Salud y Bienestar es conocimiento que transforma vidas. Iván, vamos a hablar un poco sobre la evolución de una cervicalia. ¿Cuál es la evolución típica de por ejemplo, la aguda, y cómo serían otros casos de cervicalgia? Porque a veces nos encontramos con pacientes que están en su vida diaria, lo ves por ahí con su collarín. Vamos a hablar de ese adminículo tan maravilloso, ¿verdad? Que lo hemos visto en estos momentos precisamente. Maravilloso y no tan maravilloso en algunos casos, porque como todo, Mercedes, claro. Cada cosa tiene su indicación. Correcto. ¿No? Entonces, vamos a empezar por el dolor de cuello que aparece a los lados del cuello, en los esternocleidomastoideos, incluso en la región posterior del cuello. Vamos a decir en la parte de la nuca, que de alguna manera paraliza e incapacita al paciente, ¿no? En otros casos también entonces puede aparecer de forma más insidiosa, inicialmente más leve, e irse complicando o intensificando con el pasar de los días, y puede haber algunos agregados, ¿no? Hay sitios específicos de dolor que llamamos puntos gatillo, que suelen estar ubicados entre las escápulas, en los espacios interescapulares, que son puntos, para definirlos de alguna manera, son puntos que si alguien aprieta justamente el sitio donde está el punto gatillo, produce un aumento del dolor muy violento, inclusive con sensación de corrientazo o quemazón. Esos puntos gatillos suelen ser puntos donde el músculo de alguna u otra manera se disocia, lo que es la placa de la unión entre la terminación nerviosa y el músculo. Hay una disociación química allí que produce una contractura muy, muy puntual en el músculo y que pues tiene también sus tratamientos, pero que no necesariamente tienen una traducción patológica de que pueda estar pasando algo malo, ¿no? Claro. Entonces, volviendo un poquito al inicio, la mayoría, por no decir la gran mayoría de los dolores del cuello son de tipo benigno, son de tipo neuromuscular u osteomuscular, que hay que separarlos de lo que es el dolor producto de la hernia cervical o de la degeneración discal, de la hernia discal, o de la degeneración discal, que puede ser o no aguda. ¿Okay? Cuando el disco se rompe y parte del disco sale hacia el espacio donde está la médula espinal y la comprime, produce un dolor muy violento, irradiado bien sea al miembro superior, a lo que es la base del cráneo, detrás de la oreja, inclusive se puede llegar a confundir con un infarto, porque puede producir, dependiendo de la raíz nerviosa que esté comprimiendo, dolor a nivel del tórax anterior.
O, como te dije, pues ya lo que es pérdida de fuerza o de movilidad en los miembros superiores, dependiendo del grado o de la gravedad de esa extrusión discal, ¿no? Fuera de eso, el dolor que aparece en los esternocleidomastoideos, que son los músculos que están a los lados y hacia adelante del cuello, dolor en los trapecios, ¿no? Que es sumamente común. La gente dice, ay, dame un masajito para ver si me relaja un poquito, ¿no? Tengo unos nudos en la espalda. Nudos. Bueno, yo todavía no sé qué son los nudos, pero de verdad como que relaja el masaje. Sí, los nudos como tales, la gente se imagina el músculo como un enrollado, ovillo, como un ovillo, y bueno, eso en la realidad no funciona así, ¿no? Pero sí, ciertamente hay sitios del músculo donde puede haber una contractura puntual, donde se puede llegar a sentir inclusive un bulto. Yo soy un poquito contrario al tema de estos masajes, masajes intensos, tal, porque en el momento puede que produzcan un alivio, pero a la larga eso inflama más el músculo y tal. El collarín blando tiene sus indicaciones, ¿ok? Porque en realidad el collarín blando no impide el movimiento del cuello, de ninguna manera. Lo restringe, pero no lo impide, ¿ok? Y es un recordatorio al paciente de que no debe hacer ciertos y determinados movimientos, sobre todo de manera brusca, porque tiene alguna patología o sintomatología. Okay. Porque en realidad con el collarín blando, bueno, tú inclusive puedes ver personas manejando con un collarín blando. Si no pudieras mover el cuello, no podrías estar manejando. Claro, claro. Eso, digamos, tiene su indicación y debe ser utilizado cuando la persona indicada del especialista te lo indica. El collarín rígido ya para tratamientos de patologías más severas, inclusive para el tratamiento de traumatismos, y ahí viene el muy bien conocido latigazo. Te lo iba a preguntar, exacto. Cuando una persona sufre un accidente con aceleración y desaceleración brusca, el cuello tiene un movimiento por inercia que es un movimiento similar al de un látigo, y en ese momento las estructuras musculares alrededor del cuello, de manera inmediata, como reacción inmediata, esas estructuras se contraen para proteger las estructuras centrales que están dentro del cuello. Claro. Y eso produce una rectificación de la curvatura natural de la columna cervical, produciendo entonces también algunas compresiones radiculares que pueden aparecer, con síntomas. Y que tienen síntomas determinados. Claro. ¿No? Por eso es importante que siempre la persona acuda al especialista cuando tiene la aparición de un síntoma brusco, de aparición súbita y de manera muy intensa, pues debe ir al especialista para descartar cualquier patología que pueda ser importante. No automedicarse y comprar el collarín, porque como bien lo has dicho, pues está el blando, que es el recordatorio. Es el recordatorio. Y que posiblemente sea indicado posterior a una mejoría del paciente. Sí, inclusive. Cuando usó el otro, ¿no? Inclusive posterior a cirugías de columna cervical. También, claro. Inicialmente al paciente, dependiendo de lo que se haya hecho, se le pone un collarín rígido, y luego en el postoperatorio más tardío, todavía cuando tú quieres que el paciente no realice ciertos y determinados movimientos, incluso de manera brusca, pues le puedes indicar un collarín rígido que nuevamente no impide el movimiento, pero sí le recuerda al paciente que tienes que tener cuidado con ciertos y determinados movimientos. Claro, porque hemos visto pues que el collarín siempre está presente en las situaciones de rescate, accidentes de tránsito o la misma situación que estamos pasando, superando del terremoto, el collarín está ahí. En los casos de rescate, lo primero que se inmoviliza en la víctima es el cuello. Y no solamente en este caso de terremotos, donde todos hemos estado al pendiente de todos los videos de los rescatistas que saben lo que están haciendo, y que justamente cuando logran llegar y atender a la víctima, lo primero que inmovilizan es el cuello, porque
hay que asegurar la vía aérea, porque hay que asegurar que el paciente no pierda conciencia si la tiene. Si no sabemos bien si hay alguna estructura de la columna cervical que dañada, esté comprometida, pues entonces la inmovilización del cuello siempre forma parte de la primera parte de la atención del paciente politraumatizado, que es el ABC, y pues eso está dentro de la A. Claro. Fíjate que volviendo a lo de el dolor de cuello, que está muy intenso de muchos años hacia esta fecha, con la tecnología, pues, y son tus pacientes, dijiste, desde los 15 años. Es que yo creo que esa cifra, esa edad se va a cortar más, porque es que aquí no hay regulación. Hay otros países que ya tienen normativas con el uso de la tecnología. O sea, menores de 11 años no, son casos muy puntuales. Y entonces, cuando esas personas ya están un poco mayores, ya tienen un deterioro, un antecedente de deterioro de esa columna cervical. Sí, es correcto. Son básicamente posturas, Mercedes. Sí, claro. Son posturas sostenidas durante todo el tiempo, durante todo el día, durante mucho tiempo, ¿no? Pasan muchas cosas. Primero, el uso del teléfono celular, la pantallita en las manos permanentemente, la persona está mirando hacia abajo, con una postura sostenida que quizá no vaya a ser el desencadenante de una patología severa de la columna cervical, o por lo menos en los primeros años de la aparición, pero definitivamente todo lo que son las estructuras musculares que incluye y las facetas articulares de la columna cervical, ya eso empieza a formar parte, ¿no? Otra cosa es, por ejemplo, y con la pandemia se intensificó muchísimo más, tenemos un televisor delante de nuestra cama, ¿ok? Nos acostamos a ver televisión por horas, una serie, y estamos acostados con 2 o 3 almohadas que nos flexionan la cabeza hacia adelante para poder ver la pantalla. Eso es fatal, ¿ok? ¿Cuáles son las recomendaciones, incluso a nivel internacional? La mayoría recomiendan no tener televisor en el cuarto. Correcto. Si lo vas a tener, preferiblemente ver televisión sentado en una butaca. En una butaca, claro. Y con una luz prendida. Porque la luz prendida nos ayuda a no tener que cambiar nuestro enfoque sobre la pantalla por un tema de incidencia de la luz, ¿no? Esas posiciones prolongadas, las computadoras, que tenemos una pantalla en un escritorio, lo ideal para los que utilizan laptops es tener el laptop elevado sobre el escritorio a una altura que esté más o menos paralelo a nuestra línea de visión, sin necesidad de flexionar o estirar demasiado el cuello, es decir, ni muy bajo ni muy alto. Y en el caso de los celulares, pues ya es una herramienta que es mucho más móvil y que pues tanto los adolescentes, por ejemplo, tú los ves acostados todo el día con el teléfono en la mano, viendo por horas infinidad de contenido que, si bien es cierto que las redes han sido un aporte de la tecnología para mantenernos informados y tal, pero también termina siendo pernicioso en muchos casos. Ya entramos en otras áreas de la parte de la psicología, pero desde el punto de vista ergonómico, la ergonomía es la posición que adoptamos durante el día para nuestras diversas actividades. Si estás sentado en una silla, pues siéntate bien, pega la espalda del respaldo, y si estás trabajando en una computadora, trata de que tu sitio de trabajo sea lo más adecuado a tu persona para evitar posiciones inadecuadas durante largos periodos de tiempo. De hecho, la silla ergonómica tiene una extensión hacia el cuello actualmente, dependiendo del trabajo del paciente. Ciertamente. Porque, sí. Lo que se recomienda básicamente para evitar esas posturas prolongadas es dosificar. ¿Qué significa dosificar? Yo, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando tengo cirugías prolongadas
en las que no puedo hacer otra cosa que mantener una postura Claro. durante largo tiempo, que ya no depende de mí, no puedo yo abandonar el Sí, campo sí. quirúrgico Claro. para descansar, definitivamente no es una posición ergonómica. Pero las personas que sí lo pueden hacer, que están trabajando en una computadora y que están inmersos en su actividad, lo ideal es que de una u otra manera planteen tiempos de trabajo alternados con tiempos de separarse un poquito de la pantalla, movilizar el cuello, caminar, Sí, pararse del sitio de trabajo. pararse del sitio de Claro. trabajo. Y bueno, la parte sí ya más difícil, inclusive con nuestros adolescentes y niños, es enseñarlos a que no deben estar pegados de la pantalla todo el día. Claro, normar. Normar y Ujú. dosificar un poco Claro. El cuento. tratamiento generalmente medicamentoso, ¿en qué se basa? Porque sabemos que lo quirúrgico es el menor porcentaje y posteriormente, además de tener tratamiento quirúrgico, algunos casos pues tienen tratamiento médico, fisioterapia, es de larga evolución ese encuentro con su médico, ¿no? Pero los pacientes que la mayoría pues de esa cervicalgia, como bien lo dijiste al comienzo del programa, son benignas. Entonces el paciente se aprende el tratamiento. Estoy aquí elucubrando No, eso en es favor correcto. de los pacientes, y nosotros hemos sido pacientes alguna vez. Y dice, no, pero la otra vez el doctor me mandó este relajante, un Contel inyectado, una compresita fría con caliente. Vamos a organizar un poco eso. ¿Cómo es la cosa? Sí, tenemos un arsenal bastante amplio de Sí. tratamiento, ¿no? Y ese arsenal... Y de venta libre. De venta libre, eso es Ujú. correcto. Ese arsenal, dentro de lo que es la especialidad médica, Claro. definitivamente cada paciente es distinto al otro, cada paciente es un mundo particular y el tratamiento siempre debe ser adecuado específicamente al tipo, a la persona, pues a la Ujú. persona que estamos tratando y no a la patología. ¿Me explico? Es decir, tratar Claro. a la persona y no a la patología. Así sabes que si va a cumplir o no. Eso es correcto. Ujú. Entonces, para puntualizarlos, analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, los conocidos AINES, Ujú. que incluyen una gran familia de distintos. Ya lo creo. Por supuesto que es importante que el paciente no se automedique porque no sabe si eres alérgico, por ejemplo, a un medicamento o a otro, qué tipo de efectos adversos puede tener, bien sea sobre la mucosa gástrica, sobre el riñón, sobre el hígado, Sí, etcétera, sí. etcétera. Por lo tanto, esos tratamientos deben ser seguidos estrictamente por un médico, no necesariamente especialista, pero por lo menos alguien Sí. que sepa lo que está haciendo. Claro. Relajantes musculares de diversas índoles, generalmente combinados con AINES. A mí mucha gente me pregunta, o me dice, yo me tomé el ibuprofeno con tiocolchicócido, les digo Sí. yo. Entonces, Sí, porque es para- una palabrita bastante Sí, sí. compleja, ¿no? Es cierto. Como bien dice, es un medicamento de venta libre. Normalmente esos Ambos. medicamentos Ujú. vienen en dosis o en posología bastante, digamos, de baja miligramos, de baja dosis, Concentración, sí. por lo cual terminan siendo medicamentos bastante seguros y por eso son de venta libre. Claro. Sin embargo, no solamente el hecho de cuál efecto secundario pudiera tener el medicamento, sino cómo lo vas a tomar, en qué momento, cuál es la dosificación, cuánto tiempo. cuántas veces al día y cuánto tiempo lo puedes o no tomar. Pasamos a otro tipo de medicamentos que son los antiinflamatorios neurales como la pregabalina Ujú. o la gabapentina. Ujú. Ese medicamento, a pesar de que es un medicamento de venta libre, debe ser estrictamente controlado por un médico que sepa cómo indicarlo, porque es un medicamento que no todos los pacientes suelen tolerar adecuadamente. Es correcto. Ya un poquito más allá, pues en los casos mucho más severos que lo requieren, pues entonces los opioides que ya no son de venta libre para tratamientos de dolores refractarios a el tratamiento farmacológico convencional. Eso sí necesariamente tiene que ser indicado por un médico. Y pasamos inclusive dentro de lo que es el arsenal
medicamentoso o farmacológico a algunos fármacos, incluso psicoactivos, que pueden formar parte dentro de lo que es el manejo de la medicina del dolor, para relajar pues al paciente, claro que sí, bajar un poquito lo que es el nivel de ansiedad del paciente, porque definitivamente aunado a la ansiedad que todos llevamos encima en el día a día, pues la ansiedad que produce un dolor cuando no sabes lo que te está pasando. Claro, y el apoyo psicológico es importante. Sumamente el profesional importante. De psicología en esta área es necesario. El cuello refleja tantas cosas de tu vida, Totalmente. Igual que la espalda superior. Totalmente. Increíble. Quiero hacer un pequeño inciso sobre una patología no muy frecuente, afortunadamente, que es la inflamación de un nerviecito, que es una cosa mínima, que es el nervio suboccipital de Arnold. Yo lo conozco. Ok, ese nerviecito en ocasiones generalmente asociado a un movimiento brusco del cuello, suele inflamarse. Un nervio que está ubicado debajo de la apófisis mastoide, detrás de la oreja específicamente, y que cuando se inflama produce un dolor muy, muy, muy intenso, quemante. Es como si te clavaran una puya caliente detrás de la oreja. Más o menos así. Es sumamente, ¿cómo se llama? Llamativo para el paciente, angustiante, porque es un dolor que tú piensas que, bueno, de aquí para adelante me morí. Y entonces resulta que no, es una pequeña raicita nerviosa que se inflama, pero que produce mucho dolor. ¿Cómo se hace notar? Y que se hace notar, como bien lo dice, pero que no reviste ningún tipo de patología importante. Es muy alarmante, sí, pero no reviste una patología importante. Y son unos dolores cíclicos incapacita al paciente, ciertamente. Sí. Ese dolor tiene tratamiento, inclusive, digamos, lo que es más efectivo y más directo es la infiltración directa de la raíz de la raicita nerviosa o alrededor, porque es un nervio tan pequeño que no es que lo vamos a localizar directamente con la aguja, pero infiltrando algo un poquito quizá de esteroide con anestésico local, normalmente logramos hacer que ese nerviecito deje de echar broma, ¿no? Y algunos bloqueantes neuromusculares también han sido muy exitosos en ese tratamiento. Sí. El resto del tratamiento, entonces pasamos ya a lo que es la parte fisiátrica, punción por aguja seca, masajes relajantes, relajación distintas formas, lo que llamamos medios físicos, frío, calor húmedo. ¿Sí son efectivos esas alternancias de frío-calor? Definitivamente sí, cuando son bien aplicadas. Y volvemos nuevamente a quién está haciendo qué. No es que va a llegar tu tía que sabe dar unos masajes buenísimos y te va a agarrar y te va a quitar la tortícola. La tía lo va a estar esperando en la escalera, doctor. No va a funcionar definitivamente bien. Pero es un alivio. Siempre es un alivio, sí. Pero algunos masajes pueden ser contraproducentes. ¿Y el frío-calor cómo es la alternancia? Es que ¿en el mismo momento o no? Depende del paciente. Siempre va a depender de lo que está ocasionando el dolor y de cuál es la patología que tenemos enfrente. Cuando se trata de una contractura muscular, que es la mayoría de las causas, de lo que causa el dolor en el cuello, pues el calor húmedo relaja el músculo. ¿Ok? Relaja la musculatura. ¿Por qué húmedo? Porque lo que es la humedad, la presencia de un medio líquido permite la mayor penetrancia de la temperatura, pues de lo que es el calor, ¿no? Claro. La transmisión de la onda térmica. Y el frío es un antiinflamatorio físico, ¿ok? Claro. Generalmente en lo que es la parte traumatológica utilizamos la aplicación de frío en las primeras 72 horas, que es la fase aguda de lo que es la respuesta inflamatoria aguda. Esas primeras 72 horas la aplicación de frío durante no más de 15 a 20 minutos en el sitio donde está el dolor y no más de 4 o 5 veces al día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dejar una compresa fría o una bolsa de hielo en el sitio donde está el dolor por más de 20 minutos, hay que recordar que el frío también quema y puede quemar la piel. Entonces,
nuevamente volvemos siempre a lo que estábamos diciendo, que es que hay que saber lo que se está haciendo. Iván, esto ha sido de verdad maravilloso este tema. Te agradezco que estés con nosotros. Y bueno, en estos momentos pues hay otros temas circunstanciales. Hiciste algo de mención en esta tragedia que estamos pasando, pero siempre estos consejos son importantes porque a veces hay personas que no tienen al momento el tiempo y la disposición para ir a un profesional de la salud. Sí. Las orientaciones que aquí se dan y todos los profesionales que vienen a nuestro programa pues no están haciendo indicación médica, pero están haciendo orientaciones científicas que pues nuestra profesión nos lo permite. ¿Verdad? Te agradezco tu presencia aquí. ¿Cómo te pueden localizar? Redes sociales, teléfonos de consulta. Lo importante es a través de este tipo de medios y agradezco la coordinación que existe entre la Clínica La Floresta, el Instituto Médico La Floresta y tu programa, sí, para darnos este espacio un poquito para ayudar, a acompañar al paciente. Claro. Mucho más ahora en estos tiempos de gran angustia y de gran dolor y pesar con todo lo que hemos estado pasando. Que los pacientes sepan que estamos allí, que las consultas tienen que continuar, claro, que la vida continúa, que el mundo sigue dando vueltas y que vamos a estar allí para atenderlos y acompañarlos en todo lo que nos acontece así día a día, ¿no? Yo particularmente tengo mi consulta en el Instituto Médico La Floresta, piso 2, consultorio 210. Mis redes, Dr. Iván Castillo MD, @ Iván Castillo MD en Instagram, esa es la única que tengo. Ok, está bien. Y a través del directorio médico de la Clínica La Floresta pueden contactarnos por allí, están todos los números de teléfono y todas las formas de contactar. Gracias, Iván, de verdad el doctor Iván Castillo no es la primera vez que viene y esto no es cuña, es una relación profesional que tenemos y siempre todos los profesionales en Venezuela, la mayoría han pasado por aquí, ya sea por vía telefónica cuando la pandemia, y yo estoy muy orgullosa del médico venezolano. Formamos parte de esa gente que cree en la historia clínica. Es así. Gracias, bueno, Iván. Y gracias a ustedes por el apoyo a nuestro programa. Inmaculada Sebastiano, Judenis Castillo, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlo Caraballo. Les recuerdo por YouTube, canal de Mundo UR Salud. Puede escuchar el programa todo el tiempo. Salud y Bienestar, conocimiento que transforma vidas. Mi correo saludybienestar@gmail.com. Y hasta nuestra próxima entrega de Salud y Bienestar les habló la doctora Mercedes Elena Ledesma.